Y bien, ya estamos en la parte más importante de este curso online que lo dicta Multiprint, gracias a su servidor Alfredo Aguilar. Vamos ya a la práctica donde vamos a comenzar de principio a fin cómo hacer el proceso de encapsulado de los materiales mencionados anteriormente, ¿ok? Cabe recalcar que la resina tiene un ciclo de secado de 12 a 24 horas dependiendo de la resina que tú compres o adquieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando hagamos el trabajo tenemos que esperar 12 a 24 horas para poder terminar nuestro trabajo. En el caso de que queramos hacer un encapsulado o un acabado así con tricolor, como vemos aquí la bandera del Ecuador, tenemos que hacer el siguiente proceso. Primero vamos a preparar el primer color, la resina la preparamos, ¿verdad? Mezclamos los dos componentes y le ponemos el color. Podemos usar pintura acrílica o pintura pigmentada, pintura automotriz pigmentada poliuretano. Los dos tipos de pinturas te pueden servir para decorar o pintar los dos tipos de pintura te pueden servir para pintar la resina, ¿ok? Entonces vamos a hacer primero la primera capa, ¿verdad? Dejamos secar 12 horas o 24 horas, luego la segunda capa dejamos secar 12 o 24 horas y finalmente la tercera capa. No podemos hacerla en una sola vez porque si no se van a mezclar los colores y no vamos a poder tener este tipo de efecto, los colores divididos, como vemos en el dibujo, ¿verdad? Se ve muy bonito este recipiente hecho a colores y así podemos hacer a 2, 3, 4, 5 colores o más dependiendo tu necesidad o tu creatividad, ¿ok? Entonces, si queremos encapsular, por ejemplo, una fotografía y que la fotografía quede en la mitad, en este caso, por ejemplo, tenemos una fotografía, pero la fotografía está puesta en la parte inferior pegada y la resina está arriba, ¿verdad? Pero si queremos dejar que la fotografía quede en el medio, ¿qué tenemos que hacer? Primero la primera capa, dejamos secar, colocamos la foto y luego colocamos la siguiente capa de resina para que la fotografía quede en la mitad y de esa manera vamos a tener otro tipo de encapsulado. Podemos encapsular una fotografía, podemos encapsular un insecto, podemos encapsular una flor envejecida o lo que tú quieras, ¿verdad? Eso ya es cuestión de tu creatividad. Tenemos ya nuestros recipientes que les recomendamos en los materiales. Vamos a proceder a mezclar la resina, ¿verdad? Tenemos los dos componentes, la resina y el secante. En este caso voy a utilizar una jeringuilla, ¿verdad? Y voy a utilizar de este tipo de resina, la mezcla es 2 a 1. Vamos a colocar 10 milímetros de resina, ¿verdad? En esta mezcla sería 2 a 1. Esperamos que se llene en una jeringuilla más o menos, se toma su tiempito en llenar. Ok, tenemos 10 ml, vamos a vaciar en el frasco. Podemos usar directamente con la jeringuilla o podemos simplemente vaciarlo y lo calculamos al ojímetro, digo yo, al ojo, ¿verdad? En este caso voy a poner 10 de resina, que está aquí, y sería 5 del secante o catalizador, que es más líquido, ¿verdad? Ahí está. Tenemos los dos elementos ya, ¿verdad? Entonces yo fácilmente podía haber vaciado sobre la resina, pero en este caso lo quiero para que lo vean, ¿verdad? Este tiene 10 ml y este tiene 5 ml. Resina y catalizador. Vengo y lo vacío totalmente, ¿verdad? Y voy a mezclar con un palito o algún tipo de objeto para poder mezclar. Entonces voy a mezclarlo, perdón un momentito, en el check-in. Es importante usar guantes para poder protegerse y no nos quede esa sensación pegajosa o grasosa en las manos. Entonces es recomendable usar guantes. Entonces aquí voy a mezclar aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Entonces
Cuando haya transcurrido ese tiempo, de 1 a 3 minutos aproximadamente, tenemos ya nuestra resina bien mezclada. Procedemos vamos a hacer en este caso primero el llavero, ¿verdad? Vamos a hacer el llavero. Tenemos aquí dos técnicas en el llavero. Tenemos una que se llama polimación, que fue estampada previamente mediante el calor, que vemos aquí, ¿verdad? Que fue directamente estampada en el llavero. Y tenemos otro llavero, ¿verdad? Que está crudo, que vamos a colocar el sticker encima del llavero. Este es un vinil, papel adhesivo o vinil adhesivo. Tú puedes usar el vinil o papel adhesivo que te interese o de tu uso, o simplemente papel fotográfico adhesivo. Pero hay un pero, que normalmente si usamos cualquier tipo de papel, la resina va a hacer que el papel se moje y cambie de color y va a quedar de esta forma. Entonces no queda bien apreciado, así que no se ve blanco el papel, sino que en este trabajo el papel fue humedecido, se humedeció con la resina, ¿verdad? Es normal ese proceso. Entonces, para que no suceda eso y que quede un blanco puro como esto, tienes que usar vinil adhesivo, o si vas a usar papel, laminarlo, ¿verdad? Laminarlo con vinil adhesivo transparente, o de pronto usar goma, ¿verdad? La diluyes y la pones encima, la goma transparente, para que no se vea otro color. En este caso vamos a usar este de aquí, lo vamos a despegar, como les dije, es adhesivo. Con los guantes se hace un poquito complicado. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos aquí el llavero. Le voy a pegar el papel adhesivo fotográfico que yo puse en este caso y lo asentamos. Aquí le pusimos un poquito. Ahí está. ¿Sí ven? Ahí está puesto con fondo blanco el logo de Superman. Lo asentamos bien y tenemos ya listo el llavero con el vinil adhesivo y otro con otra técnica. Entonces tenemos listos para proceder a encapsular. Es muy importante los llaveros para encapsular. Es muy importante también tener nivelado el llavero. Si se dan cuenta que hay una especie de desnivel, está un poco chueco. ¿Qué hacemos? Podemos usar una regla o algo para tratar de que el llavero quede nivelado, un poquito alto. Tenemos un problema que no se asienta bien el llavero. Ya. Y lo importante es que quede recto, nivelado, para que la resina no se chorree a los lados. Entonces, de esta manera podemos usarla o hacer para que podamos tener un buen trabajo. ¿Qué hago yo? Puedo vaciarlo directamente del recipiente o simplemente con una jeringuilla. Lo voy a hacer con una jeringuilla y le voy a echar siempre, acostúmbrense a trabajar desde la mitad, unas cuantas gotitas, y automáticamente la resina se va a ir chorreando sin ningún problema sobre el producto, como vemos aquí. Yo lo voy tirando poco a poco, no excesivamente, para que la resina tenga tiempo o tenga toda la disponibilidad de poderse regar alrededor del llavero y que cubra, porque la función de la resina es que cubra la impresión y le dé otro acabado y que dure la impresión, obviamente. Ponemos un poquito más. Esperamos un momento y la resina se va regando. Si de pronto la resina no se te regó, tienes que ser un poquito paciente, la resina igual se va a regar. Pero si estás apurado, puedes hacerlo con una punta como esta, como yo lo tengo, y lo puedes ayudar a que se riegue la resina muy bien, como vemos en este caso. Uniformemente se va regando, o le puedes ayudar. En este caso ya se regó. Bien, si se dan cuenta, tenemos aquí, normalmente cuando ya hacemos la mezcla, nos va a quedar un poco de burbuja. Esas burbujas tenemos que sacarlas porque si no se va a ver
como este trabajo que tiene burbujas. Si se dan cuenta, aquí nos quedó una burbuja. Una vez que se seca, ya la burbuja queda ahí atrapada y se va a ver feo el trabajo terminado. Entonces es obligatoriamente importante utilizar el flameador, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos el flameador. El flameador es para reventar la burbuja, es para que la burbuja ya no quede y con el calor se revienta. Ahí se reventó y nuestro llavero está listo ya para proceder a su secado al ambiente, ¿verdad? Se va a secar al ambiente en aproximadamente 12 horas. Es lo que va a durar en secarse este llavero. Bien, vimos cómo decorar un llavero con la resina epóxica, ¿verdad? Sabíamos que la resina epóxica es para trabajos más duraderos, para exteriores nos va a servir este tipo de resina. Ok, ahora vamos a trabajar con otro material. Bien, tenemos ya aquí el siguiente material, que es un vinil adhesivo cortado con plotter de corte, con la Brother o con la Cameo, ¿verdad? Está cortado y vamos a hacer un trabajo muy chévere. Bien, tenemos aquí otro material que vamos a trabajar con la resina. Este es un vinil adhesivo rotulado, cortado con un plotter de corte, sea la Brother, la Cameo o con cualquier plotter de corte, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el diseño, lo vamos a cortar y luego no vamos a depilar los exteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que está en el exterior nos va a permitir hacer que cuando la resina se riegue a los lados podemos delimitar sacándolo en un lapso de tiempo. Entonces vamos a regar la resina encima y no importa que se nos chorree fuera del diseño. Después de una hora aproximadamente, cuando la resina está ya casi está suave, está ya un poco espesa, vamos a retirar el sobrante y al retirar el sobrante nos va a delimitar el borde y nos va a quedar perfecto. Si no hacemos este proceso va a pasar lo siguiente, va a pasar como este sticker. ¿Sí ven? Estamos haciendo sticker en alto relieve, que la resina se va a chorrear por los lados porque no hay un delimitador. Si lo hacemos al pulso es un poco complicado. Entonces una buena manera de hacerlo es dejando el exceso del sticker, un cuadrado alrededor, y dejarlo poner en la resina y sacarlo luego de una hora, ¿verdad? Si no te va a quedar así. En este caso nos va a quedar de esta forma, entonces no vale este tipo de trabajo. Acá tenemos otra muestra que se chorreó, ¿ok? Listo, vamos a hacerlo. Entonces tratamos de que el vinil, el sticker, esté recto, ¿verdad? Lo más recto posible, y vamos a proceder a chorrear, a regar, a vaciar la resina por todos el lado del dibujo. Bien, está ya chorreando y la resina automáticamente se va a regar, o si no, tú lo puedes simplemente ayudar a que se vaya regando a los lados sin ningún problema. La resina por inercia se va soltando o regando por los lados. Traten de que tengan bien nivelado su mesa de trabajo para que tengan buenos resultados. Entonces aquí ya lo tenemos regado, y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar aproximadamente una hora para que esto se seque y proceder a hacer el retiro del exceso. A los momentos de retirar el exceso va a salir todos esos bordes que están chorreados o chuecos, y vamos a tener un dibujo bien delimitado, ¿ok? Entonces este proceso se hace en una hora. Como vemos, aquí también tiene burbujas. Vamos a retirarle, aprovechar de una vez y retirarle las burbujas con nuestro flameador. Normalmente siempre aparecen burbujas en todos los trabajos. Una vez que le secamos la burbuja, vamos a dejarlo secar. Lo vamos a dejar en otro lado, por acá, ahí que se seque. Ok, bien, interesante, ¿verdad? Así se trabaja con la resina, y hemos trabajado dos materiales y seguimos trabajando, ¿verdad? Vamos ahora a colorear la resina. ¿Cómo le puedes dar pigmentación? ¿Cómo le puedes dar color? Vamos a vaciar de nuevo. Se nos acabó nuestro preparado que hicimos en la primera ocasión y vamos a preparar primero de nuevo resina. Vamos a vaciarlo ahora de otra manera. Vamos a hacerlo al ojímetro.
¿verdad? Para que ustedes vean. Vamos a vaciar al olejímetro esta cantidad, ¿verdad? Que es al ojímetro esta cantidad. Entonces en el siguiente que vamos a echar la mitad de esto. Podemos hacerlo en otro frasco acá y ver que tengan el uno que tenga 2 a 1, ¿verdad? Si esto tiene 2, esto va a ir 1. Entonces el secante, la resina debe ir 2 y el secante 1. En este caso vamos a poner la mitad de esto, que ahí ya tenemos la mitad. Entonces ¿qué hacemos? Venimos y mezclamos, vaciamos el catalizador encima de la resina otra vez para poder pigmentar. ¿Qué procedemos ahora? A mezclar. Siempre es importante mezclar, ¿verdad? Vamos a mezclar la resina para que tengamos buenos resultados. Así mismo vamos a mezclar aproximadamente de 1 a 3 minutos para que la mezcla sea uniforme, izquierda, derecha, derecha, izquierda, ¿verdad? Y listo. Aquí ¿qué vamos a hacer? Voy a pigmentar, voy a traer un color que tengo aquí, un azul, ¿verdad? Este es pintura automotriz, pigmento de pintura automotriz poliuretano, color azul como vemos aquí. ¿Qué hago aquí? Voy a vaciar apenitas de pintura azul a la resina, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un lado y voy a poner un poquito de azul, un poquito más, y vamos a vaciar acá a la resina, como vemos aquí. Estamos ya poniendo. Luego vamos a proceder a hacer la mezcla. Después de mezclar el A y el B, la resina con el catalizador, colocamos el pigmento de color azul y mezclamos de nuevo para que el color cubra toda la resina. Ok, este es el proceso. Mezclamos así mismo hasta que ver que todo esté el mismo color. Una vez que está ya colorido, vamos a proceder a vaciar sobre el recipiente o sobre el diseño o sobre el objeto que queramos decorar. En este caso tenemos aquí un molde. Para no desperdiciar, vamos a vaciarlo en este molde que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a colocar entonces la resina directamente a este molde de silicón, que es un molde de aretes, para aretes. Se dan cuenta que la resina se va regando poco a poco uniformemente. Y listo, tenemos ya ahí la chorreado o vaciado el azul, ¿verdad? En este molde de silicón. Y listo, lo dejamos así mismo secar de 12 a 24 horas, dependiendo del caso. Lo vamos a dejar por acá. Y seguimos practicando en este curso sobre encapsulados con resina, que te va a servir de mucho en tu emprendimiento o negocio, ¿verdad? En el mercado normalmente lo que más se vende son los llaveros, ¿verdad? Como ya les mostré anteriormente, estos llaveros se venden muy bien. Estos llaveros vienen en diferentes tamaños, formas, tú puedes decorarlos, ¿verdad? También se vende muy bien lo que son bisuterías, dijes para el área de la moda, por decirlo así. Y puedes hacer otro sinnúmero de cosas con esta increíble técnica, ¿verdad? Ahora vamos a decorar o a encapsular una fotografía. Esta fotografía también fue impreso en una impresora inyección con papel fotográfico adhesivo, ¿verdad? Tú puedes usar una impresora inyección, una impresora láser, el medio de impresión que tú quieras, que todos valen. Lo que sí tienes que saber es que si usas papel normal, debes laminarlo, ¿verdad? Con vinil transparente, vinil adhesivo transparente, o con papel contact adhesivo, o con goma diluida con agua, con una brochita o un pincel, lo cubres todo para que no sea el papel absorbido o cambie de color al momento de tirar la resina, ¿verdad? La goma debe ser transparente y diluida al agua, no la blanca. Entonces ya tenemos nosotros impreso y le pegamos sobre una base de PVC, puedes usar madera, metal, lo que tú quieras. Una vez que tenemos ahí, vamos de nuevo a mezclar más resina para poder hacer este trabajo.
Entonces, vamos a mezclar, a usar de nuevo nuestros recipientes de mezcla. Vamos a usar directamente aquí, perdón, aquí vamos a usar, o vamos a usar otro sistema de medida, ¿verdad? Alogímetro mismo, pero sin desperdiciar vasos. Ahí es suficiente. ¿Ok? Si ven como la resina es bien espesa. Y aquí al ojímetro voy a poner el secante o el catalizador. Porque no se mezclan. Si se dan cuenta que están divididos. Aquí está la resina más blanco y el catalizador amarillo en la parte superior. ¿Sí ven? Se dividen, todavía no se mezclan. Poner un poco más y ahí estamos. Entonces, tenemos ahí la medida exacta para poder mezclar. Vamos a proceder a mezclar la resina, en este caso para encapsular esta fotografía. Recuerden que si ustedes lanzan demasiado o colocan demasiado catalizador en la resina, es muy perjudicial. El trabajo se va a cristalizar, se va a romper por mucho catalizador. Y si ponen muy poco, menos la cantidad que necesita de la indicada de catalizador a la resina, el trabajo o el encapsulado no se va a secar, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no has puesto la suficiente cantidad de secante. Es importante poner la cantidad necesaria del catalizador sobre la resina para que tengas buenos resultados. Si pones menos, vas a tener malos resultados. Y si pones mucho, también vas a tener malos resultados. Entonces, es muy importante trabajar con jeringuillas, grameras o algún sistema de medida para que tú midas la resina y el encapsulado al momento de colocar sobre el producto. Ya tenemos aquí, vamos a proceder a mezclar. Vamos a mezclar, ¿verdad? Aproximadamente unos 3 minutos. Muy bien, aproximadamente ya de los 3 minutos han pasado. Vamos a proceder a vaciar sobre la fotografía. Ya hemos mezclado muy bien esto, es muy importante la mezcla, que todo quede del mismo color uniforme. Entonces, ¿qué hago? Con el mismo recipiente voy a vaciar la resina sobre el producto, ¿verdad? Sobre la fotografía, así, de esta manera. Siempre se pone de la mitad para que se vaya regando. Uy, aquí me pasé, ¿verdad? No calculé, se me fue mal la mano. Y la resina se va a ir regando, ¿verdad? La resina se va a ir regando poco a poco. No tenemos que lanzarle mucho tampoco. Poco a poco vamos viendo. Esto es prueba y error, y vayan a ir trabajando, vayan practicando para que ustedes ya vayan dominando. Yo normalmente cuando hago 100 llaveros, yo ya sé la cantidad que necesito. Para 100 llaveros se me van aproximadamente la mitad de este frasco. Por ahí, más de la mitad ahí, ¿verdad? Para 100 llaveros. Ojo, también depende del llavero que vayas a hacer, porque hay llaveros más grandes y más pequeños. Entonces, es muy importante saber las medidas. Aquí, por ejemplo, la resina ya se va regando. Y si se dan cuenta, esta resina es autonivelable. Bueno, la mayoría de resinas son autonivelables. ¿Qué significa? Que por la altura que tiene, ¿verdad? No se van a chorrear. La altura que tiene la base donde está puesta la fotografía, la resina inteligentemente no va a regarse, ¿verdad? Se va a quedar en el ras hasta donde le permite el límite de la fotografía. Entonces, es importante que no eches demasiado. Obviamente, si lanzas o lo colocas demasiada resina, sí se va a chorrear, así sea la resina autonivelable. Entonces, tú tienes que ir poco a poco regando. Aquí todavía le falta un poco más. Y la resina se va amoldeando lentamente a la forma del molde de la fotografía. No necesitas hacerle un cuadrante, un marco alrededor para delimitar la resina. En este caso. En cambio, en los stickers que les enseñé anteriormente, sí necesitamos hacerlo. Entonces, esperamos que se riegue. Mientras tanto, podemos sacarle las burbujas que hay ahí, ¿verdad? Vamos a sacarle la burbuja con el flameador. De esta manera, muy rápido, sin quedarnos muy quietos, porque si no podemos quemar la fotografía o el papel. Y listo. Un truco muy bueno, que podemos agacharnos nosotros y ver a ras
qué parte le falta resina o qué parte tiene burbujas. Sí, de esta manera podemos hacerlo y viendo visualmente el objeto. O si no, con luz blanca, aquí sobre el dibujo, podemos ver los detalles donde hay burbujas. Con la luz blanca podemos percatarnos hasta el último detalle. Si se dan cuenta cómo la resina se va regando, ya solo falta esta parte de acá para terminar. Es muy apropiada esta resina para este tipo de trabajo. Entonces fácilmente podemos hacer una fotografía, podemos hacer una placa conmemorativa enresinada que se ve muy elegante sobre madera, y en sí un sinnúmero de cosas que podemos hacer con la resina. Esperamos entonces que se riegue un poquito, y en el caso de que de pronto no se llegara a regar, tú le puedes ayudar con una punta o con un palito que se riegue un poquito más, o le puedes colocar simplemente un poquito más de resina en el lado que faltó, como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Y la resina se va regando poco a poco. Hay que tener también un buen pulso para poder hacerlo y no regar la resina, que no se chorree fuera del dibujo. ¿Sí ven? Quedó perfecto nuestra colocación de la resina sobre la imagen. ¿Ves? Está todo uniforme. Ya me di cuenta yo al momento de agacharme, y también no se ve las burbujas, ya las reventé con el flameador, ¿verdad? Acá vemos un trabajo ya hecho por uno de nuestros alumnos que quedó aceptable en resinado. ¿Se ven cómo se ve ese brillo, la tonalidad, y no está chorreado por los lados como vemos en la fotografía? Se ven muy increíbles los acabados en una fotografía. Y bien, ese fue el trabajo que hicimos con la fotografía encapsulada. Aquí tenemos que ya colocarle una parte que esté plana, nivelada con el nivel, y dejarla secar de 12 a 24 horas aproximadamente para que tengamos un trabajo final. Vamos a colocar esto que nos sobró. Vamos a tirarlo aquí en uno de estos moldes que tenemos aquí. Vamos a ver cuál usamos. Vamos a usar este molde que se ve muy simpático. Este molde de un copo de nieve, si se dan cuenta. Vamos a usarlo, que es de silicón, 100% silicón. Esto yo lo traje de Amazon, puedes comprarlo, son muy buenos y no son tan caros. Vamos a rozarlo simplemente de la mitad y automáticamente se va regando por todo el espacio del molde, sin sobrepasarnos el límite de la altura. ¿Se dan cuenta? Y cubrió todo el molde, ¿sí ven? Perfecto, entonces dejemos que se nivele para poder que se seque y poderlo trabajar. Acá tenemos otro molde que hicimos hace más de una hora, está ya casi seco, hace más de 2 horas, todavía le falta el proceso de secado, y vemos, vamos a virar un poquito que no es permitido, que tiene 2 colores, verde y rojo, 2 capas tiene, ¿sí? Pero todavía no está seco, debemos dejarla secar para que puedes retirar el silicón. El silicón, el material, los moldes de silicón son especiales, hacen que el silicón permite que la resina no se quede adherido al molde, ¿verdad? Pueden usar también moldes, los que venden para los chocolates, también pueden usar, vienen letras o formas para poder decorar, también lo pueden usar sin ningún problema, esos moldes de silicón también sirven. Bien, para concluir, hacemos una recapitulación de lo que hemos trabajado hoy. Trabajamos los llaveros que tenemos acá, ¿verdad? Ya llevan aproximadamente unos 20 minutos. Trabajamos también en el sticker, ¿verdad? Que no había que retirarlo, sino que solo echarle la resina y después depilarlo para que moldee. Y también hicimos la fotografía, que no se ha chorreado, ya lleva 20 minutos aproximadamente. Y no se ha chorreado, ¿verdad? Cuando tú tienes un buen nivel y tiras el suficiente resina sin exceso, va a quedar perfecto, así como vemos aquí. Y también pusimos unos moldes de resina, también que hicimos, ¿verdad? El llavero también que vimos. Entonces ahora vamos a mandar esto más acá. Vamos a sacar, aunque todavía no sería el tiempo indicado, pero vamos a sacarlo para que ustedes vean en qué consiste esta temática, este taller. Sobre el sticker, ¿verdad? Recuerden que les dije que tenía que esperar 1 hora
para que la resina se endurezca un poco y pueda retirar sin ningún problema. En este momento no está todavía tan seco, pero vamos a hacerlo para que ustedes ya vean cómo es el asunto. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo y retiro de una esquina, ¿verdad? Arrastrando, de una mano arrastro, de otra mano sostengo el vinil, la base, y voy delimitando. ¿Se ve cómo se delimita? Cómo no se chorrea, queda delimitado para que el sticker quede moldeado como debería ser, como vemos aquí. ¿Sí ven? Esa es la idea de no retirar el exceso del vinil para que el trabajo quede muy bien, no se delimite, quede perfecto sin ningún problema. Eso lo podemos hacer sin ningún problema siguiendo las indicaciones, ¿ok? Entonces, eso quería que quede claro. Bien, recuerden que ustedes tienen asesoría permanente vía WhatsApp sobre este curso. Si tomaron este curso de encapsulado con resina, les vamos a brindar asesoría permanente para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Nuestra filosofía siempre ha sido ayudar a nuestros emprendedores que sigan adelante paulatinamente. Si quieren saber más o ver otros cursos, visiten la página www.educateenlinea.com, donde tenemos más de 8 cursos de personalización distintos, donde tú vas a poder aprender técnicas desde tu casa sin necesidad de visitarnos a nuestras oficinas que quedan en la ciudad de Guayaquil. Pero si no quieres aprender de esta manera, también tenemos cursos personalizados de lunes a viernes en el horario que tú dispongas, o los cursos grupales que son sábados y domingos, que los hacemos cada mes o 2 meses. Ahí tenemos 15 cursos distintos de personalización. Se despide de ustedes Alfredo Aguilar, su servidor de siempre. Por cierto, no se olviden de seguir nuestras redes sociales en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como Multiprint. Ahí vamos a estar publicando novedades, tips sobre los diferentes tipos de técnicas de personalización. Nos vemos muy pronto.